Todo lo que me está pasando, a mí todo el mundo me humilla. Yo no valgo nada porque yo no estudié, yo no soy importante porque aquí lo que yo hago es que limpio. Un supervisor, un gerente que no se enfoca en el bienestar de sus colaboradores no es un líder. Un líder es como que tiene lo que nosotros llamamos en psicología el 70-30. Escucha un 70% del tiempo y un 30% del tiempo habla. Bienvenidos a Más Allá del Riesgo, el podcast que convierte la seguridad en un éxito empresarial. Yo sé que hoy la comunidad se estaba preguntando ¿dónde está Carmen? Bueno, el día de hoy Carmen, por unos temas de salud, está haciendo su nuevo estudio y evidentemente no nos pudo acompañar. Pero aquí estoy yo, Jeffrey Medina, para acompañarlo en este episodio totalmente interesante. Vamos a conversar sobre la gestión de riesgos psicosociales. Como ustedes saben, la OIT este año lo declaró como tema de prioridad, todo el tema de gestión de riesgos psicosociales, y el día de hoy tenemos una experta, psicóloga clínica, facultada en temas de gestión de riesgo psicosocial, con una mirada empresarial, una gran amiga nuestra de muchísimos años, y para mí es un placer y un honor recibir en Más Allá del Riesgo a Fiordalisa Alcántara. Hola, gracias Jeffrey, el honor es mío. El placer es mío realmente estar compartiendo contigo y bueno, tengo que ser honesta, ver que todo tu sueño de ser el 1A en ese país en seguridad laboral lo estás cumpliendo. Ay, pero aquí estoy yo sonrojado. Fiordalisa y yo nos une una amistad de muchísimo tiempo de trabajo. He aprendido muchísimo de Fiordalisa de trabajo de riesgos psicosociales, una gran experta manejando todo el tema de riesgos psicosociales, gestión de proyectos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de todo eso, ¿no? Enfocado para aprender un poco con la experta de cómo gestionar a nivel empresarial. Entonces, Fiordalisa, me gustaría entender un poquito quién tú eres, ¿verdad? De profesión, para que la comunidad de prevencionistas que nos sigue pueda saber con quién estamos conversando el día de hoy. Ok, bueno. Esto es un chiste. Lo primero es que soy mujer, soy madre, soy amiga, soy una psicóloga, una profesional de la salud mental comprometida con la transformación social de mi país. Soy psicóloga social. Me encanta decir, Jeffrey, que soy la primera psicóloga social que ha graduado la República Dominicana en ese país, la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2004. Wow. Tengo una amplia formación en todo lo que es riesgo psicosocial. Hago una combinación entre la psicología social, la clínica y la psicología escolar. Que no es lo mismo, ¿no, Fior? No es lo mismo para nada. Soy psicoterapeuta especializada en autorregulación emocional. Entonces hago esa combinación, todos los temas que tienen que ver con empresa, en el aspecto de salud mental, riesgo psicosocial, trabajo con familia y trabajo con regulación de las emociones, con la gestión de las emociones, acompañando a las personas a lograr ese equilibrio que es tan necesario en su vida. Eso es un poquito de todo lo que hago. Escribo también, soy investigadora y tengo un programa inédito que se llama Amándome, psicoterapia para el crecimiento existencial y la resiliencia. Wow, o sea, ustedes estaban viendo que Fiordalisa tiene un amplio catálogo de servicios. Es una gran aliada de Prevencionar en materia de gestión de riesgos psicosociales y el día de hoy vamos a estar conversando sobre eso. Fior, yo creo que para entrar en materia, lo primero que hay que definir qué son riesgos psicosociales a nivel empresarial. Ok, bueno, los riesgos psicosociales son todos los riesgos que tienen que ver con la convivencia de las personas, con cómo las personas manejan la dinámica relacional y de interacción dentro de la empresa. Y esto parece una definición muy simple, pero es complejo. Es complejo porque cuando hablamos de riesgo psicosocial, es muy importante comenzar porque cada ser humano, cada colaborador de una empresa sabe cuál es el rol que le asiste, cómo lo va a cumplir y con cuáles herramientas lo va a cumplir. O sea, ¿qué yo tengo para eso que se me está pidiendo? Tiene que tener muy claro cuál es su línea de mando, la línea de jerarquía, a quién yo obedezco, a quién yo debo dirigirme cuando tengo un requerimiento que tiene que ver con mi función, y que cada colaborador en una empresa maneja muy bien cuál es el sistema de reglas con el que la empresa se maneja. A veces, si me van a sancionar
o me van a poner una amonestación, yo tengo que estar muy consciente de que yo violé, que yo violenté en la esa empresa. línea delgada de que sí es verdad que tú me puedes sancionar, pero también tiene que estar claro bajo qué condiciones, ¿no? Entonces, los riesgos psicosociales también tienen que ver con la manera en la que las empresas manejan los límites. Okay. Esa línea invisible entre un colaborador y otro, entre un departamento y otro. Entonces, todos estos aspectos tienen que ver con la convivencia, tienen que también, riesgo psicosocial, hablamos de qué tanto un colaborador o una colaboradora en una empresa maneja todo lo que tiene que ver con, ya decíamos, de sus funciones, pero también sus derechos y sus deberes. Wow, o sea, ¿Qué que tan es bastante visibles amplia, son? ¿no? Es muy o sea, esa amplio. cadena de mando, ese tema de recursos, cómo se da esa convivencia. Líder, colaborador, o sea, que es bastante amplio. Entonces, Fior, dentro de esa dinámica, cuando una empresa deja de ser altamente demandante, que es normal en esta nueva modernidad, ¿no? De cumplir con los objetivos y la meta, y realmente se mete en esa zona gris de que está atentando con la salud del colaborador. ¿Cuál es esa línea delgada? Bueno, una empresa puede entrar en una línea delgada cuando no tiene claro y visible cuál es su estructura. Algo importante, a veces lo pensamos que todos los colaboradores saben en qué tipo de empresa están trabajando. Wow, no buena siempre pregunta. saben si es una ONG, si es una fundación, si tiene acciones, si tiene una junta directiva, si tiene una misión filantrópica, si hay un bono que le corresponde a ellos de los beneficios que recibe la empresa. Entonces, ¿cómo está constituida esta empresa? ¿Cómo es el flujograma? ¿De quién yo dependo? Entonces, una empresa que no tenga definida su estructura, sus niveles de jerarquía, fácilmente pasa a una línea débil de ser una empresa productiva a ser una empresa altamente insegura o una empresa altamente contaminante en términos de salud mental para sus empleados, para sus colaboradores. Mira, el tema de riesgo psicosocial, y lo hablábamos cuando abordábamos todo el tema de la gestión, ¿no? A nivel empresarial, que es un riesgo invisible. Sin embargo, Fiordalisa, para uno, un ciudadano común, un colaborador, ¿qué indicios de que yo estoy ante una situación que me puede llevar a un estrés laboral y por lo tanto puedo terminar en un burnout? Pero antes me gustaría, ¿cuál es esa diferencia entre un estrés laboral y un burnout? Ok, mira, el estrés son vamos a decir, esos estímulos constantes y continuos que todos podemos tener. En el trabajo, por ejemplo, en el día a día, podemos tener sobrecarga, podemos tener demanda que no hemos desarrollado capacidades para afrontarla, podemos tener, vamos a suponer que tú tienes un empleado en tu empresa y de repente este empleado le toca, me voy a ir por lo más simple, la limpieza. La limpieza en la empresa, pero el empleado no sabe con qué o qué parte de todo este pasillo es que a él le corresponde. O sea, delimitado su trabajo. Delimitado su trabajo, y ese empleado puede comenzar a sentirse agobiado, a sentirse cansado, a sentir poco estímulo con lo que hace, pero con un buen acompañamiento y buenas explicaciones, él lo hace, ¿verdad? Él puede responder. Ahora, cuando el empleado llega al burnout, es que ya se quemó, se chicharró, no siente satisfacción. Pero para pasar del estrés a esa etapa que se llama el síndrome del quemado en la empresa, ¿verdad? En Dominicana, el síndrome del quemado. Para pasar a esa etapa, primero, el empleado te ha dado toda una serie de indicadores como es el aislamiento, el rechazo a cumplir ciertas funciones, el no me interesa, ha dado evidentes señales de desmotivación. Inclusive cuando tú lo invitas o lo convocas a una actividad como el aniversario de la empresa, este colaborador no se siente interesado en ir, dice, ¿pero para qué? ¿Para qué voy yo a ir a esa empresa? Esto es un acto de hipocresía, ¿en qué me favorece? Llega un momento que el empleado no se siente ni siquiera motivado por una bonificación. Wow. Que definitivamente él siente que lo que él hace no contribuye en nada a la empresa. Y eso es muy importante porque el estrés son la dinámica diaria de que nos exigen capacidades que no siempre estamos conscientes de que la tenemos. Entonces tenemos que desarrollarla.
Pero cuando el empleado pasa esa etapa del burnout, es que él siente que él no tiene nada que dar, que él no importa, que no importa lo que él haga, no importa lo que yo haga, aquí nada va a cambiar. Inclusive, ¿cuál es el riesgo? Es una baja profesional, porque cuando el empleado está viviendo en el síndrome del quemado, si yo, por ejemplo, estoy como psicóloga en una empresa y yo estoy ya viviendo ese síndrome del quemado, yo no quiero ser psicóloga. Yo estoy identificando otra profesión, otra área a la que yo me pueda dedicar que no tiene que ver nada con la psicología. Me arrepiento de haber estudiado psicología. Wow. Una empleada, por ejemplo, del área de mantenimiento puede sentirse altamente frustrada por no haber estudiado, desarrollar hasta pensamiento suicida, tremendo, porque todo lo que me está pasando, a mí todo el mundo me humilla. Yo no valgo nada porque yo no estudié, yo no soy importante porque aquí lo que yo hago es que limpio. Entonces eso tiene una alta implicación en términos de deterioro y de baja institucional. Wow, o sea, que de verdad que un elemento muy básico, como lo podemos ver nosotros, mira cómo se puede convertir hasta una herramienta de que alguien pueda pensar hasta suicidarse. En este mismo tenor, Fiordalisa, pudiéramos decir que un líder de una persona pudiera convertirse en un riesgo psicosocial para sus colaboradores? Mira, lo que pasa es que el liderazgo, según John Maxwell, una de las principales características del liderazgo es observar las relaciones. Entonces, un supervisor, un gerente que no se enfoca en el bienestar de sus colaboradores no es un líder, es un falso líder, es un jefe. Pero si es un verdadero líder, va a validar el esfuerzo que hace cada colaborador y se va a preocupar porque en la empresa se desarrolla empatía, solidaridad, conducta prosocial, va a estar validando y reconociendo a sus colaboradores, además de, obviamente, exigir un nivel de cumplimiento. Entonces, ahí hay que ver el concepto de líder, que también lo hemos mal usado. No hay que decirlo, sea por destruido. Exactamente. A cualquiera le dice todo el mundo dice, líder, cuando está muy lejos de ser un líder, porque un líder es inspiración, un líder es motivación, un líder es validación, es reconocimiento. El líder es la persona idónea para tú seguirlo en una empresa. Entonces, Fiordalisa, en ese mismo tenor, ¿cuál tú entiendes que son esas cinco características que define a un buen líder? Bueno, como dice John Maxwell, lo primero es la característica de un buen líder es la capacidad de escucha. Un líder es como que tiene lo que nosotros llamamos en psicología el 70-30. Escucha un 70% del tiempo y un 30% del tiempo habla. Entonces, revisémonos cómo lo estamos haciendo en la empresa. Atención aquí, 70-30. 70-30. 70-30 líderes de la Comunidad Preventiva de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que este podcast llega gracias a Prevencionar, a Dilber, a Human Up. Y la realidad es que seguimos compartiendo. Vamos a seguir conversando con Fiordalisa, que nos decía ese 70-30, Fiordalisa. 70-30. Importante aclararlo para la comunidad. Que cuando un líder se ocupa el 70% de su tiempo a escuchar a los colaboradores, o sea, ¿qué dice? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le inquieta? Sobre todo, voy a la segunda, escucha y observa cómo está la identidad y el sentido de pertenencia en la empresa. ¿Cómo se identifican los colaboradores con la misión de la empresa? ¿Cómo se muestran cuando llegan a la empresa? ¿Cuál es el nivel de rendimiento? Eso se observa en términos de calidad. Lo tercero es cómo está la salud. Un líder en una cultura prevencionista se preocupa saber cómo está la salud ocupacional de sus colaboradores, cómo resuelven ellos los conflictos. Y la cuarta, se preocupa por el crecimiento. ¿Qué esperan los colaboradores de esta empresa? Wow. ¿Cómo estoy yo contribuyendo? ¿Quién está de repente contando con un bono para el inicial de un apartamento? ¿Quién quiere cambiar su carro? ¿Quién quiere cambiar un solar? ¿Quién se quiere hacer profesional? ¿Quién sueña con ser gerente? ¿Cómo? ¿Quién sueña con estar en esta posición? Ese plan de desarrollo, ¿no? Exacto, el plan de vida, el crecimiento, o sea, hacia dónde van ellos en la empresa. Y lo último es, ¿para quién yo puedo ser mentor?
Mira, en la cultura tradicional, cuando los seres humanos nos desarrollamos, le tenemos mucho miedo a que nos sustituyan. O sea, esto, señores, eso es la política, es la empresa, es todo. Tenemos miedo a perder el estatus que hemos conseguido. Sin embargo, el quinto nivel de líder, ¿tú sabes cuál es? La mentoría y la trascendencia, dejar un legado. Okay. Y ahora, ¿quién va a hacer lo que yo hago? Y en ese sentido, esos 4 aspectos anteriores te sirven para tú ir dejando, ¿no?, una huella e impulsar tu retiro de manera digna en una empresa y pasar a otro nivel filantrópico o de mentoría. Claro, hasta de asesoría a nivel empresarial, como tú bien lo decías, porque hay un cierto miedo en que alguien me va a sustituir y evidentemente eso va a ocurrir en algún momento. Fiordalisa, ¿hay alguna responsabilidad a nivel empresarial cuando un colaborador tiene un quiebre emocional? Claro que sí. Claro que sí, la empresa, y ahora precisamente tú decías ahorita, el Ministerio de Trabajo también ha incorporado todo lo de riesgo psicosocial. Cuando un empleado tiene un quiebre emocional, y el quiebre emocional puede ser en su familia, y no tiene, o sea, lo voy a decir como lo vemos. Estamos viviendo con alta tasa de feminicidio. Entonces, tú tienes un colaborador que ha sido impactado por un feminicidio en su familia. Ese colaborador va a tener un quiebre, pero ese quiebre, él no se lo lleva a la casa. Ese quiebre viene a la empresa, en el rendimiento del colaborador, en las relaciones interpersonales del colaborador, en la manera en la que él se identifica con la empresa. Entonces, una acción inmediata es ofrecer acompañamiento profesional a ese colaborador para que pueda restaurar su vida, para que pueda sentirse acompañado, para que mantenga una salud mental en equilibrio y, por consiguiente, eso se va a revertir en un bienestar empresarial. Qué bueno, y mira cómo tú lo ves. Parte de mi aprendizaje en este proceso de consultoría y acompañando a empresas, creo que uno de los grandes errores, Fiordalisa, y tú me corriges, es que cuando hay un quiebre emocional de un colaborador particular, el área de recursos humanos suele volcar todos los esfuerzos a esa persona, porque ve ese quiebre como un quiebre individual y no desarrolla un plan o un programa que vaya a acompañar a todos los colaboradores, porque entiende que solamente ese colaborador presentó esa sintomatología. Pero ¿cómo tú lo ves? Realmente cuando ya hay una persona que presentó sintomatología, ¿no crees tú que ya eso viene cocinándose a nivel de todos los colaboradores y que la intervención debería ser sistémica, no individual? Hay varios aspectos que hay que ver ahí, qué bueno que tú lo dices. Y es importante hablar aquí ahora, Jeffrey, de la cultura prevencionista en la empresa. Las empresas que tienen cultura prevencionista trabajan a diferentes niveles, trabajan a nivel individual con esa persona y en los requerimientos que se puedan presentar para apoyar su rehabilitación. Trabajan con el grupo en colectivo y también hacen revisión de su protocolo, de los aspectos que tienen que ver con el clima organizacional y con la salud mental dentro de la empresa. O sea, que son 3 aspectos que hay que trabajar cuando un empleado presenta quiebre, porque no es solamente él, es que su pequeña estructura, su entorno inmediato, ¿no? Claro que sí. No, y qué bueno y lo valido contigo como experta, porque regularmente el enfoque va a tratar solamente a ese colaborador. Y tú ves que el seguimiento de recursos humanos del líder solamente es hacia él, y se olvidan que posiblemente ese colaborador está reflejando lo que la mayoría va a reflejar dentro de poco, ¿no? Entonces hay que trabajar toda la estructura, hay que trabajar el equipo, pero especialmente el equipo pequeño. Por ejemplo, tenemos un empleado que presenta una situación y trabaja en una estructura donde es con máquinas que trabajan. Entonces, todos los que están con él en ese entorno hay que trabajarlo de manera colectiva, hay que trabajar la convivencia, los aspectos que tienen que ver con la convivencia y los aspectos relacionados a la regulación emocional, a la estabilización emocional, para que entonces ellos puedan como equipo darle una respuesta colectiva. Tú sabes que posterior a ese quiebre emocional de ese colaborador particular, hay una baja de ese equipo, porque la gente de una forma u otra se ve reflejada en ese colaborador. ¿Cómo la empresa o cómo el líder vuelve a restablecer ese ánimo, que evidentemente ese ánimo y esa satisfacción empresarial se convierte en productividad? ¿Cómo logra o qué herramienta debería utilizar un líder o la empresa para poder articular nuevamente ese equipo? Mira, lo primero es que ahí hay que hacer un acompañamiento directo
Tú lo puedes hacer a través del supervisor, hacer un acompañamiento directo, pero algo importante es que el colaborador tiene que sentir y ver que hay una intención de la empresa en acompañarlo en su proceso. Él tiene que sentirse validado. Nosotros en la cultura prevencionista, un ejercicio fuerte es acompañar a los gerentes, a los líderes, a los supervisores a desarrollar una cultura de validación de los empleados. O sea, no es que yo quiero que tú te recuperes porque tú me estás dando numeritos. Es que yo quiero que tú te recuperes porque tú eres importante. Es porque como ser humano tú vales. Y cuando este colaborador se ve, wow, mira, mi jefe me llamó, mi jefe vino, yo soy importante, él se siente, él hace adherencia a la empresa y se siente más motivado para volver, porque quizás en un mundo como el que vivimos, lo que en ese momento está sosteniendo la recuperación de este colaborador es sentirse útil en esa empresa y sentirse validado. Entonces, eso hay que integrarlo más, la validación del empleado como ser humano. Tú dabas un dato sumamente importante que yo lo promuevo bastante y es que el colaborador tiene que sentir que tu preocupación va mucho más allá de porque yo soy productivo, sino porque realmente mi vida te importa. Porque si no, tú me estás viendo como un número. Sí, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar tanto. Correcto. Pero tanto, o sea, las personas no son un número y hay empresas donde tú escuchas cómo se le dice a un colaborador de que yo te utilizo. Me da risa, pero me da una forma de reflejar como, wow, que... De que yo necesito que ella esté bien para yo poder utilizarla para tal cosa. Para yo utilizarla. Pero fíjate que a veces un colaborador que viene de 30 días o 40 días de una licencia y esa primera pregunta, en vez de decir, wow, qué bueno que estás aquí, qué bueno que te recuperaste la primera vez. Sí, qué bueno que llegaste porque hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, vamos para adelante. Dale, yo quiero esos numeritos arriba. Y el colaborador, se dicen tantas cosas feas a veces que tú no puedes repetirla por el que está en estos medios, ¿verdad? Pero es como imaginando si este tigre se muriera y si este tipo supiera lo que yo estoy, cuando tú puedes decirle, wow, mira qué bueno que viniste, esta empresa no es la misma sin ti, tu calidad, tu fíjate que es lo humana. mismo, pero el enfoque es distinto. Claro. Es del valor que tú tienes para nosotros a solamente verte como un número que llegó. Ahora hay que ser muy humilde y muy humano para tú quitarte este traje, señores, que a los dominicanos nos gusta tanto de jefe, que nos gusta, que nos endiosa, y mirar al compañero, al colaborador desde la parte humana. Saber que lo que él hace no es lo que él te genera en dinero, sino lo que él aporta a una cultura empresarial, a una visión empresarial, a la transformación de un país. Claro que al final evidentemente se va a convertir en productividad y la productividad va a pasar un tema de rentabilidad, sin lugar a dudas. Tú sabes, Fiordalisa, que en muchísimas empresas la gente tiene mucho miedo a hablar y a decir las cosas que pasan. ¿Cómo se construye una seguridad psicológica para que equipos de alto rendimiento puedan tener esa apertura a comunicar a la alta gerencia lo que está ocurriendo dentro de la organización? Hay que garantizar la confidencialidad. A mí me da mucha risa y justamente hoy yo estaba en una actividad de prevencionar y hablábamos de eso, de esos espacios seguros y nos reíamos porque hay empresas que tienen un buzón, pero frente a ese buzón tienen una cámara. Exacto, o sea, tienen una cámara y tú estás ahí y a ti te están filmando. Y tú no quieres decir ni escribir nada, ni poner nada en la pantalla. Entonces, eso no es confidencialidad. Confidencialidad es tú tener un sistema autónomo, un sistema discreto, donde el empleado puede inclusive escribirte y decirte, yo no quiero estar en esta empresa, a mí no me gusta cómo me tratan, yo no me siento satisfecha, yo no creo en los beneficios que ustedes dan, que pueda decirlo. Entonces, para eso hay que fortalecer la cultura empresarial de las evaluaciones, de confiar en las evaluaciones y de que las empresas acepten ser evaluados, Jeffrey. Sí, esa apertura, ¿no?, que deben de tener, porque si la apertura no se da, evidentemente hay elementos ahí que no van a propiciar ese momento. Que cuando tú me evalúas no me estás castigando,
Si tú me dices, por ejemplo, en una empresa, hay empresas que aspectos tan fundamentales como tener una neverita con agua, que sabemos que contribuye a la salud, a la hidratación del empleado, arbitrariamente la quitan. O sea que si tú me dices, yo rendía más cuando yo podía venir y llenar mi termo de agua en el día, todas las veces que yo quisiera. Si yo te manifiesto esa inquietud, yo no te estoy diciendo que tú eres un supervisor ineficiente o que la empresa no es ineficiente. Yo te estoy diciendo que lo que tú hacías antes a mí me hacía bien y que yo quiero que tú lo vuelvas a hacer. Entonces es aceptar que la crítica nos hace crecer, que las evaluaciones nos hacen crecer y que los colaboradores cuando pueden evaluar, cuando pueden ser parte de la evaluación de lo que hacemos, dan su 100% y lo dan con mayor satisfacción. Ok, en ese mismo sentido, Fior, hemos hablado mucho de las cosas que tiene que hacer a nivel empresarial, pero ¿cuáles son esos elementos básicos que tiene que tener un protocolo de atención a nivel empresarial para poder brindar, evidentemente, ese acompañamiento a los colaboradores? Bueno, tiene que conocer sus colaboradores. Tiene que conocer. Recuerda que comenzábamos hablando de la estructura. Si en una empresa, vamos a decir, la directiva o la gerencia tiene que tener diferentes subestructuras que puedan llegar al nivel inferior en las empresas. Pero es muy importante saber quiénes son mis colaboradores. Porque dice un refrán que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Pero quiero decirte algo ahora, Jeffrey, a propósito de eso que tú me dices, que yo ayer estaba en el Centro de Medicina Avanzada en Sedimá haciéndome un estudio. Y escuché dos personas hablando, y yo soy muy curiosa. Decían, cuando uno era niño le decían come boca. Yo creo que yo iba a ser psicóloga toda la vida. Pero escuché dos personas hablando y hubo una persona que le dijo a otra, es mejor trabajar en una empresa donde usted es chofer y sabe que lo que le toque manejar, a ser un gerente que no sabe lo que tiene que hacer. Y yo dije, wow, eso sí es grande. Claro, tiene sentido desde una teoría inclusive basiquísima de la gestión de riesgo psicosocial, que es la demanda versus lo que yo puedo hacer. Y eso crea un estrés laboral terrible. Entonces, en una empresa, para poder acompañar a todos sus colaboradores en una cultura de salud mental y prevención de riesgo psicosocial, yo tengo que conocer cuáles son mis empleados, cuáles son mis colaboradores, cuál es su vida, por ejemplo, vacaciones, si de estos colaboradores tienen hijos. Porque si yo no sé qué % de colaboradores tienen hijos, Jeffrey, yo no sé qué % de colaboradores puede llegar tarde. Claro, eso también tiene un vínculo de conocer qué tipo de empleado tengo y eso te da la facultad de tratar, ¿no? Y de saber, de entender el contexto. Eso no indica que por el hecho de que tú tengas hijos tiene el permiso de llegar tarde. No, pero puede entender el contexto, ¿no? Y puedo trabajar y puedo diseñar medidas y puedo diseñarme hasta un campamento con los hijos de mis colaboradores y puedo acercarme a ellos y saber qué situaciones se le pueden presentar. No significa que le estoy dando un permiso para que lleguen tarde, porque el nivel de cumplimiento no tiene que ver con condiciones tuyas personales necesariamente, pero pueden incidir. Entonces, puedo tomar medidas para saber cómo acompañarte, saber el estado de salud de mis colaboradores. Hay muchas empresas que tienen colaboradores con problemas serios de salud mental y no se evalúan, y por eso se dan situaciones de conflictos convivenciales fuertes, de violencia a lo interno de las empresas. Saber el estado de salud mental de mis colaboradores, Jeffrey, es tan importante porque hay condiciones que no te van a permitir que un empleado esté en determinada función. Claro, totalmente no guarda. Entonces, en ese sentido, Fior, ¿el salario emocional puede compensar una cultura tóxica? Sí, pero el salario emocional no es algo que se les restriega a los empleados. En mi práctica, yo observo muchas personas que dan el salario emocional y lo recalcan. Y lo recalcan porque yo lo doy, porque yo doy el permiso, porque yo hago tal cosa. No, el salario emocional es algo que es percibido por el individuo, ¿no? Y la colectividad. Se da de manera tan natural.
forma tanto parte de una cultura empresarial que tú no tienes que recargárselo a ningún colaborador, ellos lo saben. Y cuando hablan de la empresa y cuando tienen que regalarte una hora de productividad, ellos lo hacen con amor, porque cuando ellos necesitan esa hora, también la tienen. Claro que hay un asunto ahí, o sea que estamos diciendo entonces, Fiordalisa, que esa cultura tóxica que pudiera haber en cualquier empresa puede regularla a un salario emocional, o sea que la gente puede aprender a vivir en ese entorno de víboras, por así decirlo. Sí, a aprender a vivir en ese entorno de víbora y no comportarse como víbora. Interesante, ¿me puedes explicar un poco ahí? Tú puedes aprender a vivir en un entorno altamente contaminante donde unos colaboradores están acechando a otro para ver si falla, para ver si rinde, y tú te sientes tan compensado, te sientes tan seguro, tan valioso de estar ahí, que tú puedes no comportarte como víbora, tú puedes hacer la diferencia, decir, bueno, lo que pasa es que aquí yo tengo una oportunidad de crecer. Aquí cuando se me muere una familia, cuando tengo un hijo enfermo, me dan la oportunidad de cuidarlo. Cuando me ha ocurrido una situación, mi supervisor me llama para preguntarme. Mira, yo he escuchado en algunos colaboradores de empresa que dicen, aquí puede ser lo que sea, así te lo dicen, aquí puede ser lo que sea, pero cuando a usted le duele un pie, el primero que lo llama es el supervisor. Aquí se preocupan por la gente. Y por eso cuando yo tengo que venir, cuando a mí me dan las 7, las 8, yo estoy aquí. O sea, que crea un vínculo de compromiso, ¿no? El salario emocional sí se valora. Y se valora cuando se da de manera auténtica, cuando se da de manera genuina, cuando de verdad tú eres líder, cuando tú te preocupas más allá de tus cifras. Como tú decías, las cifras siempre van a estar presentes porque no hay productividad sin números. Correcto. No hay productividad sin números, pero importante es entender que detrás de los números, lo que producen los números son seres humanos, con realidades, con circunstancias, con toda una cultura de aprendizaje que la traen de la calle, de su comunidad, de esta empresa, y que en este escenario nosotros debemos armonizarnos y convivir todos. Eso es lo importante entenderlo. Claro, y que es lo que va a agregar valor a nivel empresarial, ¿no? Claro que sí. Fíjate, Fior, que en los últimos tiempos, porque se ha vuelto una moda, las empresas hablan mucho de bienestar laboral, como parte de un discurso. Se oye bonito. Se oye bonito. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los principales errores que cometen las grandes empresas al hablar de bienestar laboral, pero que no hay una coherencia con lo que sucede abajo? El principal error es coartarle los derechos. A los colaboradores. A los colaboradores. Por ejemplo, derechos como cuáles, los derechos a las vacaciones, los derechos a los días libres por compensaciones, por nacimiento de un hijo, por muerte de un familiar, colaboradores de alto rendimiento, no reconocer cuál es el perfil de mi colaborador. Por ejemplo, yo tengo un colaborador que a veces es el multitasking, el que está en todo lo que yo requiero, pero ese colaborador tiene un alto deseo de profesionalizarse. Entonces, ahí, ¿qué yo hago? Ahí yo digo, déjame hacer un ganar-ganar, déjame regalarle estas 2 horas para que vaya a la universidad, para que vaya a la maestría. Claro, que al final tú estás haciendo una forma de compensación, ¿no? Entre lo que la empresa le brinda al colaborador y también lo que el colaborador. Yo siempre suelo decir cuando me toca abordar estos temas a nivel empresarial, que es como una relación de noviazgo, ¿no? Claro. Tú me corriges entre que una relación de noviazgo, tú me das, yo te doy, tú me De gusta. noviazgo bonito, Jeffrey. Bonito. Claro, lo hablo dentro de ese universo, ¿no? Que debe dar. No del noviazgo con narcisista, porque a veces en la empresa tenemos... pudiera darse, ¿no? Claro, esa figura. Tenemos supervisores narcisistas, tenemos colaboradores narcisistas, donde todo es por conveniencia para ellos. Que es un trueque literal, ¿no? Según le favorezca a ellos, y cuando no le favorece a ellos, entonces empiezan los conflictos institucionales. Claro que ahí hay un tema. ¿Qué tanta correlación hay, Fiordalisa, entre la salud mental y la productividad de la empresa? Bueno, yo digo que hay una correlación directa. Hay una correlación directa, Jeffrey. Si los empleados están en óptima capacidad de salud mental, si regulan sus emociones, si tienen bienestar integral, como tú decías, no el bienestar porque se oye bonito, el bienestar porque en esta empresa ellos pueden hablar de los temas
que le afectan, porque ellos pueden pedir un permiso cuando tienen una situación médica, porque ellos pueden sentarse a comunicar la situación que les aqueja en un determinado momento, la productividad en esa empresa va a ser de excelencia. Wow. O sea, que sí, que hay una correlación y por lo tanto las empresas tienen que encaminar sus esfuerzos, ¿no? A mejorar la salud mental de sus colaboradores. Entonces, en ese orden, Fiordalisa, los líderes de seguridad y salud en el trabajo que nos están escuchando de las diferentes empresas, empresarios, que también siguen este podcast, importante recuerde darle like, comentar y seguirnos para seguir creciendo nuestra comunidad. ¿Qué puede hacer ese supervisor que está escuchando en el día de hoy, mañana mismo, cuando llegue a su área de trabajo, para reducir esos riesgos psicosociales? Bueno, yo diría que comience por validar la estructura que tiene, por aplicar el 70-30, por escuchar, dejemos de ser tan Trujillo en una empresa, vamos a escuchar, observe con la identidad de sus empleados con la empresa, el sentido de pertenencia, acérquese, pregúntele al empleado qué le espera de esa empresa. Yo no sé, a ti, supervisor, líder, que está viendo cuántas veces tú te has sentado con tus colaboradores y le has preguntado qué ellos esperan en esta empresa, a dónde ellos se ven, hasta dónde ellos quieren crecer. ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son sus aspiraciones, sus motivaciones? Y como dicen John Maxwell, pues vamos a fomentar el crecimiento. Vamos a ver a nuestros colaboradores como oportunidades de crecimiento individual y colectiva. Vamos a vernos dejando una huella en ellos. Nosotros dejando un legado en ellos. Nosotros como renaciendo también en cada uno de ellos. Vamos a ponerle la parte humana. Vamos a mirarlo en todo su ecosistema. Y seguro que con todos estos pasos vamos a implementar una cultura prevencionista y nuestros colaboradores van a dar el 100%, van a dar lo mejor que tienen. Wow. Entonces, Fior, justamente en ese orden, ¿no?, de ideas y reconociendo que esa cultura de seguridad y salud realmente es vital para que las empresas puedan ser altamente productivas, el departamento, y tú hablabas ahorita de observar, ¿no? Y no solamente escuchar, sino también observar. ¿Qué señales puede observar los departamentos de recursos humanos antes de que explote esa situación? Bueno, la irritabilidad. Estamos teniendo una sociedad donde el manejo de la ira y el control de los impulsos está muy exacerbado, Jeffrey, está muy descontrolado. Entonces, observe cómo están reaccionando los colaboradores, las colaboradoras ante las diferentes demandas del día a día en la empresa. Lo segundo, observe las relaciones. ¿Cuáles son esos colaboradores que se aíslan? Dese una vuelta por el comedor, mire quién ya no quiere compartir, esas áreas comunes, quién ya no quiere compartir con su compañero, y haga un análisis de en cuáles áreas la productividad está bajando y cómo está bajando. Y eso es como un perfil rápido para poder tomar medidas a tiempo, porque las empresas que hacen observación, las empresas que escuchan, las empresas que invierten en la salud mental de sus empleados, también quienes han tenido pérdidas, quienes han sido afectados por crisis. Cuando todo estos 4 aspectos nosotros los integramos como empresas, si mantenemos una cultura prevencionista, una cultura de seguridad en el trabajo, vamos a tomar medidas a tiempo y vamos a evitar que esos empleados terminen quemados, siendo una baja profesional y una baja laboral. No, claro, y cuando tú dices que hay un sistema de gestión, se preocupa tanto, es como si tú tuvieras ahora mismo un nacional de Venezuela trabajando contigo, ese mismo programa, me imagino que abordaría a ese colaborador para saber si tuvo algún tipo de pérdida, porque el abordaje de ese colaborador y su vínculo con la empresa va a depender también cómo tú lo priorizaste a él en un momento de crisis de él. Claro, cómo está su familia, cómo se siente él, quizás no tiene una familia directa que han sido impactados, pero el sentimiento nacionalista de que mi país está siendo afectado me va a impactar a mí. Entonces, ¿cómo podemos apoyarte? ¿Qué podemos hacer para que tú te sientas más seguro?
Eso es importante. Fíjate que son acciones que el colaborador va a valorar, ¿no? De manera importante, porque está viendo que de una forma u otra la empresa se está preocupando por él y por su entorno, ¿no? Por su entorno. Que es lo que hemos hablado siempre. Fíjate que hemos abordado el problema de los riesgos psicosociales desde el punto de vista de esas situaciones que se generan a lo interno de la empresa. Pero ¿qué tanta afectación tiene ese entorno familiar y de amigos, que a veces lo dejamos de lado y no se gestiona, no está en la evaluación de riesgo, la gente no lo ve, pero qué tanto influye en mi relación interpersonal con mi familia, con mi relacionado, en mi ambiente laboral? Mira, hoy pusimos un ejemplo en la actividad que estábamos, simple, con los empleados, parece simple. Lo que pasa fuera de la empresa influye en la empresa. Sí, eso es 1A. Poníamos un ejemplo del manejo del estrés. El estrés crónico, estrés agudo, ¿verdad? Un empleado sale de la empresa, cuando sale de la empresa lo atracan. Por ejemplo, lo atracan, le quitan el celular, le quitan la cartera. Cuando el empleado llega a la casa, esto ocurrió saliendo de la empresa. Cuando el empleado llega a la casa, resulta que tiene conflicto entonces con la pareja, porque el dinero que él tenía para la leche del niño o la niña se lo robaron en esa cartera. Pero el celular con el que él se puede comunicar con una red de apoyo, se lo quitaron. Esto aumenta, esto que fue estrés agudo, fue un evento, un único evento, pasa a ser estrés crónico porque ya tiene conflicto en la casa, porque tiene una serie de situaciones que estaban esperando que llegue para que la resuelva. Por decir, esto puede ser a otro nivel, a otra escala, pero pasa. Pero este mismo empleado que tiene una esposa, ya cuando llega la noche, buscando amansar a esta mujer, intenta tocarla, acariciarla, tener relaciones, tener intimidad con su pareja, pero esto termina en un problema mayor, porque tú me estás poniendo la mano a mí si tú aquí no trajiste un peso. Si mañana nosotros no sabemos qué hacer, pero este mismo empleado llega a la empresa, cuando llega a la empresa ya está molesto. ¿Por qué? Porque a mí me atracaron, porque yo tuve que salir a pie de la empresa, porque lo que a mí me pagan aquí son 2 cheles por mi trabajo. Mira cómo se está extendiendo un caso particular. Cuando lo primero, yo soy el empleado que llego todos los días y doy los buenos días, pero yo no voy a dar los buenos días porque buenos días de que a quién le importa cómo yo estoy. Ya hay otro nivel de la estructura que está contaminado con lo que le pasó a ese empleado. Pero esa máquina con la que yo trabajo todos los días, justamente hoy, yo no... productividad. Ya yo no sé hoy cómo prender la máquina, porque como me subió el cortisol por el nivel de estrés acumulado que tengo, yo no entiendo ni cómo prender esta máquina y estoy irritado porque para colmo yo pudiera estar haciendo otra cosa, pero lo que me tocó fue esta máquina. Entonces, yo no sé si esto te entiende, o sea, cómo una situación no podemos ver las realidades que le ocurren a los colaboradores de manera aislada, sino de manera ecosistémica, basado en un modelo integral, que el mismo recurso humano que viene a la empresa y llegó al barrio y le mataron su mejor amigo, es la misma persona. Y entonces cuando yo veo esto de manera ecosistémica, yo lo veo desde lo individual hasta lo colectivo, hasta la productividad institucional, y voy diseñando una cadena de acompañamiento y de bienestar institucional donde ese empleado, cuando le pasó esto y llegó al otro día porque lo atracaron, tiene una psicóloga, tiene una experta en salud mental en la empresa y puede ir y decirle, yo estoy muy mal. Ayer saliendo de la empresa me atracaron, pero cuando llegué a la casa, la mujer me hizo sentir culpable porque me atracaron. Pero para colmo, yo pensé que me podía calmar si teníamos un poco de relaciones, y también ella me rechazó y ahora yo me siento que no valgo nada. No, y que al otro día los mismos compañeros le pueden decir que es un pendejo porque se dejó atracar. Porque tú eres hombre. Entonces, en esta cultura donde si tú eres hombre, te hay que matarte para quitarte lo tuyo. Hoy tú eres menos que nada. Correcto. Entonces, en una cultura empresarial que protege los recursos humanos, hay una unidad donde esa persona puede sentirse segura, ir, hablar, bajar un poco su carga emocional y tener un mejor rendimiento, pero también sentirse acompañado. Y a eso es que nosotros apostamos en la cultura prevencionista. Justamente que ese colaborador se sienta acompañado, ¿no? Querido, validado, y que sienta, que fíjate que tú has hecho mucho hincapié en el camino, que ese colaborador se sienta
acompañado, que tiene a una empresa que lo respalda. ¿Por qué entiendes tú, Fiordalisa, que se le da tanta poca importancia a la salud mental? No solamente fíjate que desde el punto de vista del ciudadano común de a pie, le cuesta todavía ir a una consulta psicológica. Imagínate ahora a nivel empresarial. A pesar que se supone que el COVID nos enseñó el valor de la salud mental. Pero ¿qué tú entiendes que sigue pasando al día de hoy que nos cuesta tanto como ciudadanos comunes, pero como empresa, darle ese valor a la salud mental? Lo que pasa es que la salud mental, hay que decirlo, Jeffrey, ha sido como la parte oscura desde sus inicios. Antes, yo recuerdo, en el pasado, cuando tú hablabas de salud mental, era como de loco. Un tabú, ¿no? Sí, te referías loco, a personas enajenadas totalmente, y eso era lo que todo el mundo le temía. Y aunque el concepto y la definición de salud mental ha ido variando, y hoy hablamos de un bienestar, de un equilibrio de las emociones. De diferentes dimensiones, sí, psicosociales. Todavía existe mucho estigma. Entonces, las empresas no ven el valor de la salud mental hasta que no tienen pérdida tangible. Y es ahí donde tenemos que tratar de llegar. ¿Qué son pérdidas tangibles? Cuando le cuesta, cuando le afecta al bolsillo de la empresa. Pero también tenemos que reconocer, Jeffrey, que las organizaciones, que los gremios de nuestro país, que trabajamos la salud mental, no hemos sido capaces de llevar, de visibilizar la salud mental en la empresa. Esa es la realidad. O sea, no hemos sido capaces de este análisis que nosotros estamos haciendo, una política de cómo se vincula, ¿no? De cómo se vincula la salud mental individual de un colaborador con la productividad en la empresa. No hemos sabido llevarla de manera coherente. Y por eso lo que se hacen son acciones muy aisladas. Todas las empresas deberían tener una unidad de salud mental. Todas las empresas deberían tener una unidad de salud mental. Deberían tener un equipo de bienestar que acompañe los colaboradores ante cualquier situación que se le presente en su vida, y tener empresas del área de la psicología y la salud mental aliada. Mira, este colaborador... Sí, porque no necesariamente tú tienes una unidad dentro de la empresa, pero tienes una empresa tercera, claro, que te acompaña, te da asistencia. Y eso no sale tan caro. No, para nada. Realmente no sale tan caro. Mira, este colaborador le presentó una situación, le falleció su hija, y nosotros queremos acompañarla. Puede ser hasta un bono empresarial para salud mental que exista. Creo que falta todavía trabajar más, visibilizar más, hacer investigación. Sí, no, tú que sabes, ahí falta mucha política pública que demuestre que es necesario, que es lo que es lo que tú demuestras. Fíjate que tú lo tienes bastante claro porque eres una profesional del sistema, pero quizás lo hablamos con 2 o 3 personas más que no necesariamente tienen el know-how que tú tienes y dicen, bueno, yo creo que es importante, pero no tanto. No tanto. Pero sí hay una investigación pública que se hace, que diagnostica, que es lo que no se ha hecho al día de hoy. Evidentemente no tenemos cómo demostrarlo científicamente. No tenemos realmente investigaciones poderosas. Yo misma, digamos, tengo mi propia culpa profesional, sí, porque quizás no he tenido tampoco la iniciativa. Estoy criticando de lo que no he tenido la iniciativa de investigar a profundidad. Creo que tenemos que construir evidencia, tenemos que investigar en esa área. Vamos a quedarnos con ese pendiente, Fiordalisa, de hacer una investigación en ese sentido. De verdad, Fiordalisa, que ha sido una conversación muy profunda. De verdad que yo sé que la comunidad de prevencionistas va a estar sumamente contento con este contenido. Y no te puedes ir del podcast sin contestar esta pregunta emblemática, que es ya una insignia de nuestro espacio. Y es, ¿qué significa para ti ir más allá del riesgo? Bueno, más allá del riesgo significa trabajar de manera consciente en lo que hago. O sea, más allá del riesgo es no concentrarme en lo que me puede afectar mañana sin estar consciente de lo que estoy viviendo hoy. Wow, de verdad que cada invitado siempre da una definición muy desde su realidad, pero que también le da sentido a este podcast y a este espacio, que lo que queremos es visibilizar. Como tú bien decías, Fiordalisa, la idea es poder llevar estas conversaciones tanto a nivel nacional como internacional, pero ponerlo sobre el tapete a nivel de los gobiernos locales. Es agradecerte que haya estado con nosotros. Tú acabas de abrir un tema que yo misma me voy a autoinvitar. Sí, el tema de los gobiernos locales. Correcto. Los grandes ausentes de la salud mental en República Dominicana. Eso es un tema. Pues lo tenemos pendiente.
De verdad que agradecerle el favor de su sintonía. Recuerden que Más Allá del Riesgo es el podcast que convierte la seguridad en un éxito empresarial. Nos vemos en el próximo episodio.